Pero, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Tremorox y bienvenidos a otro vídeo. La cosa es que hoy estaremos viendo el capítulo final de la saga de 2008, Batalla por el Poder. Y creo que este va a ser el vídeo más largo restante, o sea, 2009 y 2010 ya será un paseo por el parque, así que pues eso. Si el vídeo te gustó, te agradecería que le dieras el botón de like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo volviéndote un miembro, ahí abajo tienes el botón para hacerlo. Y pues nada, no les entretengo más y vamos directo al tema. En capítulos anteriores, los Toa Nuva vuelan hacia la batalla final contra la hermandad de Makuta en Karta Nui, mientras que en el resto del universo las fuerzas de la Orden preparaban a Metru Nui para un último enfrentamiento. Taka Nuva, por su parte, luego de ayudar a su contraparte de una realidad donde Matoro fallaba y Mata Nui moría, logró regresar con nuestros Toa a Karta Nui. El destino del universo y del gran espíritu se decide aquí y ahora. Así que, amigos aquí reunidos, esto es... Mientras tanto, en Karta Nui, Tahu Nuva luchaba en la niebla contra Vampra. El Makuta de Odina era un cazador experimentado, y el Toa de Fuego tenía problemas para seguirle el paso en el aire. Logró esquivar un contenedor de sanguijuelas, activando su Hau. Los parásitos se adhirieron al escudo para luego caer al pantano. 3 de sus hermanos estaban en problemas, pero debía priorizar a Vampra. Kopaka, Liwa y Onua rodeaban unos árboles, resistiendo ataques de sanguijuelas, sombras y rayos. El Toa de aire menciona que esto le recuerda a una historia, y empieza a relatar algo sobre unos Matoran, unos Nuirama y frutas. Sus hermanos no entendían cuál era el punto. Finalmente les dice que, para deshacerse de la hermandad, debían saber qué querían. Eso era fácil, dice Kopaka. Querían las piedras clave para abrir el Códex, pero Nua responde que no tenía sentido. Habían llegado semanas antes a Karta Nui. Si quisiesen las piedras, pudieron haberlas buscado ellos mismos. Pero no. Algo tramaban, y un simple hecho lo probaba. 6 Makuta, entes tan antiguos como el universo, volaban alrededor de ellos, cada uno con una miriada de poderes a su disposición. Y ninguno de los Toa había muerto aún. Krika observaba el combate desde las alturas. Era un tira y afloja entre ambos bandos. A simple vista parecía que podría durar para siempre, pero sabía que no, y eso le preocupaba. ¿Le están haciendo un favor a los Toa perdonando sus vidas o condenándolos a un infierno aún peor? Un disparo de agua atraviesa su forma fantasmal. Era Gali, pero el Makuta se mostraba algo indiferente. La Toa continúa con un disparo de su cañón, reteniéndolo con energía. El Makuta finalmente dirige su atención a ella. Había un dicho en Zakas: solo un idiota lucha en un bosque en llamas. Mientras perdían el tiempo, su universo se quemaba ahí afuera. Se volvió intangible y cargó contra ella. Antes de que Gali pudiera reaccionar, Krika se solidificó y la tomó por detrás, drenando su fuerza. Le dijo que quería contarle algo, para luego desaparecer fuera del combate. Pohatu se dio cuenta de esto, pero Makuta Goras lo tenía ocupado. Demostró ser una rival resistente. El Toa de piedra arrojó todo lo que tenía hacia ella. Esta respondió con una cadena de golpes y rebotes contra el campo del Códex, que acabó con él y Photok en el suelo. Se acercó al Toa caído y activó su Kanouji Felnas. Su poder elemental se salió de control, creando más y más rocas a su alrededor, hasta enterrarlo debajo de un peñasco que hizo ceder el lodo, hundiéndolo en el pantano. No muy lejos de ahí, Krika tenía a Gali en un sitio aislado. Le dice que no siempre fueron así. Uno de los fuertes de la Toa de Agua era entender a aliados y enemigos por igual, y no perdería esta oportunidad. Ella lo sabía. El pantano le hizo eso, pero no se refería a su forma. Hace mucho tiempo, cuando Miserix los guiaba, velaban por el orden del universo. Crearon Raji que a día de hoy aún ayudan a los Matoran. Pero tras la guerra civil de Metru Nui, Miserix decretó que deberían involucrarse con el mundo más allá de sus laboratorios. Ese fue el inicio del fin. Gali ya sabía el resto de la historia, de cómo eso llevó al ataque contra el Gran Espíritu. Al ver al universo desde sus torres, vieron el amor y devoción que el universo profesaba hacia Mata Nui. Pero ellos sentían que merecían una parte, por todo lo que habían hecho para mejorar sus vidas. Los celos se convirtieron en resentimiento, y el resentimiento en odio.
Le pregunta qué ocurrió con Miserix, al mismo tiempo que sentía cómo sus poderes regresaban. Le cuenta que Teridax les ordenó a él y Spiria matarlo, pero su hermano no tenía las agallas. Se lo dejó solo a él y encerró a su antiguo líder en una isla olvidada al sur. Esto sorprendió a Gali. Desobedeció sus órdenes. Él solo se encogió de hombros. Con suficiente tiempo, Miserix hallaría una forma de escapar. Le dio una oportunidad, así como ahora le daba una a ella. Krika empujó algo a través del lodo. Le explica que eso era una tableta de tránsito. Con eso, incluso un Toa podía pasar entre las fuerzas de la hermandad sin ser dañada. La llevaría a la salida. Luego, debía de huir a Zia, a Metru Nui, a donde sea, pero lejos de aquí, si es que en serio valoraba a este universo. Se sorprende por el tono de urgencia en su voz, pero no estaba convencida. Si la quería fuera, ¿por qué no solo la mataba? Tenía el poder. Le dice que los Makuta tenían una leyenda. Cuando alguno de ellos muere, todo lo que han dado al universo se regresa. Por decenas de miles de años, solo ha sembrado miedo, dolor y muerte. Quizá, tal vez, quería añadir un hilo de piedad a esa mezcla. Gali estaba confundida. ¿Era esto un truco? Pero no tenía sentido. Quizá solo quería un Toa menos del que encargarse. Krika solo se ríe. Era muy inteligente. Los Nuva tienen una misión, una tarea que requería a los 6, despertar al Gran Espíritu. Si triunfaban, todo lo que amaban estaba condenado a un futuro más horrible del que imaginaba. Si se iba ahora, ese futuro no llegaría a pasar. De vuelta con Tahu, evaluaba sus opciones. Jamás vencería a un cazador aéreo en su elemento, y el Makuta tenía resistencia innata al fuego. Necesitaba algo más. Ahí vio un parche de vegetación muerta en el pantano, y recuerda algo que Turagama Tau le dijo hace tiempo acerca de pantanos y fuego. Se detuvo en un islote en espera a que Vampra baje a por él. Al verlo descender en picada, arrojó una bola de fuego en la vegetación muerta. La explosión de gas fue más fuerte de lo que esperaba, dejando a Vampra y a su Matoran enganchados a unos árboles. Perfecto, momento de volver con el resto. Bohato y Photok lograron salir del peñasco. El Toa concentró su maestría elemental sobre la piedra, moldeó y levantó la roca con ellos dentro y luego la hizo estallar, con la esperanza de que alguna impactara en Gorast. Luego volvió al combate. De camino al Codex se topó con Tahu. Le pregunta si había visto a Gali. La última vez la vio luchando contra Krika. El Toa de Fuego le dice que fuese a por ella, él era más rápido. Se reunirían más tarde. Mientras tanto, en las cavernas superiores, Toa Ignika mantenía la mirada en Icarax. Cuando recuperó la conciencia, aún adolorido, solo lo miró con odio. Era un guerrero, ganado miles de batallas. Para él, la victoria significaba la muerte del oponente, y el que lo haya dejado con vida le enfurecía. Le pregunta por qué dudaba. ¿O es que acaso el Toa de la vida no tenía el estómago para matar? La Ignika no estaba enterado del código Toa, simplemente no lo veía como una amenaza. El Makuta insiste. Si lo hacía ahora, solo sería exterminado un par de horas antes, al igual que todos aquí. El Toa no se inmutó ante el comentario. Eso hizo reaccionar a Icarax. Así que no lo sabía. Increíble. La Kanohi Ignika, ignorante de su propósito, señala a su máscara. Todo el mundo conoce la leyenda de la radiante máscara de la vida, pero la suya era gris con lazos negros. Eso marcaba el final de todas las cosas. Los grandes seres no lo crearon solo con el propósito de salvar a Mata Nui. Si el universo se salía de balance, la máscara era el seguro para empezar todo de nuevo. Toda la vida sería eliminada. La Ignika no entendía las mentiras y aunque lo hiciese, Icarax decía la verdad. De alguna manera lo sabía. Los Toa Nuva aceleraban una bomba de tiempo. Se olvidó de él. Tomó su tabla y voló hacia el pantano. Debía advertirles. De vuelta en Metru Nui, en las profundidades del Coliseo. Los Toa Haga habían tenido días malos. Descubrir que Teridax traicionó a Dios, la vez que Rudaka los convirtió en mutantes, o cuando Vakama los vendió al rey de la Horda. Pero ser fundidos en protodermis en las entrañas de Metru Nui estaba alto en la lista. La corriente se acercaba más y más. De repente un estruendo sacudió el túnel, y un agujero se abrió en el techo.
Detrás había un enorme lagarto observándolos, y podía hablar. Remarca la precaria situación del equipo. A Irune le pide sacarlos de aquí y este accede. Quería saber quiénes eran exactamente. Si no, se iban de vuelta a la lava. Fueron teletransportados a otra parte del túnel. El ser estaba ahí con ellos, aunque redujo su tamaño. Ahora quería saber quiénes eran. Norik explica brevemente su misión, sin mencionar a la Orden de Matanui o a Helrix. La bestia asiente. Así que Makuta vio la necesidad de tener a sus propios Towa. ¡Qué conmovedor! Él también era un Makuta. Se presenta como Miserix. No habían oído de él, pero ahora tenían un mutuo enemigo. Bomanga y Qualus entran en guardia, pero Norik les dice que no hay de qué preocuparse. De momento. Él los había salvado. Irune pregunta cómo los encontró y les dice que solo estaba buscando a Teridax. Digamos que el Makuta de Stealth prefirió hablar antes que ser despedazado entre sus garras. Mantuvo su parte del trato, por supuesto. Su cuerpo estaba entero cuando lo asimiló. Y tenía un plan: encontrar a Teridax y vencerlo en su caída. Estaba harto de ese pretendiente al poder. Sin una mejor pista y pese a las quejas de Zaktan, los Towa le siguen. Andaron por lo que pareció horas hasta que el túnel terminó en una cámara mediana, repleta de maquinaria sofisticada en los muros. Pero lo que llamó más su atención eran los cuerpos en la habitación. Los Towa de hielo y piedra se acercan a investigar. Se veían como Towa, uno de armadura roja y otro de armadura verde. Usaban máscaras, pero algo era distinto. Mejor dicho, muchas cosas. Miserix extiende una garra y raya una de las armaduras. Tenían razón. La pieza no estaba hecha de protodermis. Nada de ellos lo era. Usualmente no le daría más vueltas, pero todo en el universo estaba hecho de protodermis. Y si estos cuerpos no lo estaban, entonces no eran de este universo. Norik concluye lo mismo, pero entonces, ¿de dónde venían? ¿Cómo murieron y cómo llegaron a este lugar? De repente un portal empieza a abrirse detrás de ellos. Estaban a punto de tener compañía. Mientras tanto, en la fortaleza de la Hermandad Endestral, Makuta Tridax vivía los últimos momentos de su vida, en manos del asesino de la Orden Tabdak, acompañado de un comatoran, Mazika. Pero, ok, ¿quién es el matoran con él?, dirán. Eso se cuenta en una serial web llamada Hermanos en Armas, pero básicamente va así. Hace 5 años, en la península de Tremkrom del continente norte, Mazika había dado caza a un tamatoran llamado Voltraz. Este había arrasado una aldea usando un volcán solo para robar una gema, y también mató a un mentor de Mazika hace un tiempo. El criminal terminó en un despeñadero y Mazika salió vivo por muy poco. Cuando Voltraz despertó, estaba en otro sitio, en presencia de la Makuta Gorast. Le dice que había oído de él, se había hecho un nombre en la península. Había cambiado su cuerpo y tenía un trabajo para él. Voltraz, por cierto, fue el segundo matoran de sombras en ser creado. El primero fue Vaikan, utilizando la sanguijuela de Makuta Mutran. Esa noche, un agente de la Orden visitó a Mazika en su cabaña. Su nombre era Yerbraz. Era completamente invisible. Digamos que la Orden trató de mejorar sus habilidades de sigilo, así que lo hicieron invisible. Permanentemente. Había oído lo que pasó con Voltraz y tenía un trabajo para él: proteger a un matoran de sonido, y tras pensarlo un poco, él acepta. Lo llevó a una aldea aislada, inquietantemente silenciosa en la península. Era de Koro, hogar de los matoran de sonido. Eran muy sensibles al sonido y habían aprendido a moverse sin hacer más ruido del necesario. Aún estando tan lejos y susurrando, algunos podían oírlos. Su objetivo era extraer a alguien llamado Krakua lo antes posible. Yerbraz señala a un matoran al que todos miraban raro. Estaba tarareando algo para sí, cosa que era de mal gusto entre los de matoran. Mazika entra y trata de convencerlo de venir, sin llamar mucho la atención. Ahí vio a alguien entrar a la aldea y plantar un dispositivo. Este liberó una onda sónica lo suficientemente fuerte para aturdir a Mazika, y casi letal para los de matoran. Por fortuna, consiguió tapar los oídos de Krakua a tiempo, y lo escoltó a un borde de la jungla donde Yerbraz lo llevó a un sitio seguro. No sin antes su atacante descubrirlo. Le da algo de pelea, pero este termina por desarmarlo. Se preparaba para dar un golpe final y, al ver su estilo de pelea, cayó en cuenta de que este era Voltraz. Mazika se preparaba para recibir el golpe, pero este retracta su arma. Según él, prefería dejarlo con vida, sabiendo que el único motivo por el cual seguía aquí
era porque él se lo permitió. Con eso se retira. El Komatoran quería ir a por él, pero Yerbras lo detiene. Cumplieron su objetivo. Krakoa sería entrenado. Había un motivo por el que no había muchos Toa de sonido, ya que estos eran sensibles a sus propios poderes, pero se encargarían de ello. En cuanto a Mazika, él quería ir con él, aprender a luchar. Luego se encargaría personalmente de Voltraz. Así fue como Mazika se unió a la Orden de Mata Nui como un espía. Así llegamos al día presente. Mazika estaba en stealth buscando información del paradero de Voltraz para el momento en el que Miserix aterrizó en la isla. Estaba interrogando a un exiliado de los fantasmas Nenra. Había modificado un vehículo volador que Voltraz usó para atacar una aldea. Quería toda la información que tenía, y lo amenaza con romper su máscara. El Fematoran solo escuchó algo sobre quedar en buenos términos con un Makuta, un tal Icarax, y que se dirigía al núcleo. Con eso rompe la máscara y burla a los brutos esteltianos de la salida. Puso rumbo a Daxia, el cuartel de la Orden. Quería hablar con Helrix sobre cómo encontrar este núcleo. La Toa de Agua había dejado claro que los viajes a Daxia debían ser aprobados antes, pero no tenía tiempo para burocracia. Aterrizó con el trucapantano que le dio a la Toa. 2 guardias lo persiguen por los pasillos, pero el Komatoran había estudiado cada rincón de la base y consigue burlarlos. Bajo otras circunstancias, esto hubiera sido imposible, pero con la organización en guerra había menos personal presente. Llega a la cámara de Helrix, pero en su lugar halló a Topdak. Este notó su presencia y le exigió salir. El asesino estaba en un estado de ira perpetua. Se alimentaba de esta, la suya y la de otros. Eso lo fortalecía. Por eso fue que Mazika jamás fue capaz de vencerlo en los entrenamientos. Aguardaba a una misión. El Matoran le cuenta que Voltraz tenía algo para un Makuta y que se dirigía al núcleo. Topdak le dice que sabía a dónde se dirigía. Podría decírselo, pero no sabía si tenía lo necesario. Mazika sabía lo que iba a pasar. Lo iba a desafiar a un combate, pero en su lugar le da una daga. Quería que fuese él a esta misión. Si aceptaba y salía bien, le diría lo que buscaba. Y así fue como terminamos en Destrel. Mazika arrastró a Vizon a un lado. En su usual tono maníaco, le pregunta qué estaba haciendo. Quería ver el final. ¿Y quiénes eran o por qué estaban aquí? El Komatoran solo le dice que estaba aquí para matarlo. A lo que él responde con que sabía que había visto algo en él que le agradaba. El intercambio entre el agente de la Orden y el Makuta debería ser catalogado de abuso realmente. La armadura de Tridax terminó de disolverse. Había usado un metalófago sobre él, dejando su antidermis completamente expuesta, al mismo tiempo que la fortaleza se sacudía desde afuera. Topdak se mofa. Al final, los Makutas solo eran humo y corrupción. Miró a su alrededor, a los contenedores. No reconoció a estos Toa. La hermandad había jugado con cosas con las que no debían meterse, y ahora vería las consecuencias. La antidermis se volvió más oscura. Estaba tratando de usar un ataque mental o suplicar por ayuda, pero no le importaba. Probablemente piensa que nadie se atrevería a destruir la integridad de tantas realidades, habiendo tantos del mismo Toa aquí. Pero que sepa algo. Preparó su bastón. Solía vivir en una isla pacífica en el este, hasta que un día, uno de los suyos apareció, Makuta Kairox. Tenía un pequeño experimento que quería probar. De repente tenía una araña, luego unas decenas de cientos más. No contento con ello, las liberó sobre su aldea. Cuando terminó, la hermandad renombró a la isla como Visorak en honor a las plagas. Logró huir a Ninra por muy poco, luego a Stealth. Ahí conoció a sus nuevos amigos. Le dieron este nombre, que significa sobreviviente. Irónico, porque no recuerda haber sobrevivido a nada. El antiguo él murió en Visorak. No era lo que la Orden quería que fuera. No era nada. Y todo gracias a ellos. Y con eso un rayo de plasma ardiente salió disparado del bastón, incinerando hasta la última partícula de Tridax. Luego volteó a Mazika. Quería saber dónde estaba Vizon. Era un cabo suelto. El Komatoran dice que se encargó de él. En realidad lo dejó libre, no veía razón para matarlo. Además, con las fuerzas de la Orden afuera atacando el lugar, era muy poco probable que saliese con vida. Ahora quería saber dónde estaba el núcleo. Topdak cumple con su parte del trato. Antes de marcharse, el Matoran le pregunta qué pasaría con estos Toa. Solo le dice que eran daño colateral, no tenían tiempo para salvarlos a todos. Aunque si quería, podía tratarlo, poner su vida en riesgo, jugar a ser el héroe.
o detener a Voltras. La elección era clara. En retrospectiva, puede que esa sea la razón por la cual no quedan más de 60 Toas en el universo. Una vez se largaron, Bison salió de las sombras. Destral se caía a su alrededor. Al ver los contenedores pensó, ¿qué podría hacer con una armada de Toa para sí solo? Pero no tenía tiempo para pensar. Ahí, entre los restos del Makuta, vio una máscara. La Olma usada para teletransportar a Destral. Este era su boleto de salida. Cuando cesó el ataque, el sitio entero fue reducido a escombros. Los agentes de la Orden buscaban sobrevivientes o algo que saquear. Pero en la cámara subterránea, una figura despertó de un contenedor. Sabía su nombre y que fue secuestrado por otro Makuta. Al salir, vio a más copias suyas, a algunos muertos y otros en éxtasis. No había sido el único. Pero algo lo perturbaba. No recordaba este color en su armadura o por qué tenía el impulso de dañar a otros. Pero ya que era libre, estaba ansioso por empezar. Sí, eso será un problema para el futuro. Mientras tanto, en Cardanui. Tras estar perdido en dimensiones, Takanuva había llegado a su destino. Su cuerpo había cambiado. Al igual que los Afmatoran, respondía de forma extraña a la energía del lugar, aumentando considerablemente su tamaño. Los efectos del virus Makuta del Krika del Imperio Toa aún no desaparecían, por lo que pudo sobrevolar el pantano sin problema. Ahí avistó a quien asumió era Gali, amenazada por un insecto monstruoso. Voló en su dirección y hace un disparo de emergencia. Al verlo, la expresión de Krika no fue de miedo o ira, solo tristeza, como si ya se hubiera resignado a su destino. Se preparó para un ataque, pero en su lugar se volvió intangible y desapareció en el suelo. Sorprendida, la Toa del agua le pregunta ¿cómo llegó aquí? Era una larga historia, pero primero quería saber dónde estaban los otros. Tenía noticias urgentes. Gali lo pone al tanto de la situación. Takanuva tomó el reloj de sol y conjura una pequeña luz sobre él. La sombra apuntaba directamente hacia el códex. Esta era la función del reloj que recuperó Liwa. Indica en dónde el gran espíritu debe ser despertado. Ahí Pohatu los encuentra y hace un pequeño comentario sobre su armadura y tamaño, y Takanuva hace lo mismo. Ahora era naranja. A modo nota, a partir del 2006 no han habido sets marrones, empezando con Toei Naika Hyuki en verano de 2006. Esto porque los sets marrones, al parecer, eran los menos vendidos de cada ola. No muy lejos de ahí, Mutran estaba frustrado. Con su laboratorio destruido debía trabajar desde una isla en el pantano. Había perdido casi todas las sanguijuelas. Trabajaba con algo en una piscina de virus. Vaikan miraba desde lejos, no quería ser involucrado en el experimento. Finalmente su curiosidad puede más que él, y le pregunta en qué trabajaba. Le dice que la criatura insectoide era un Clack. La última vez que creó una parvada de estos fue hace cosa de miles de años. Ya que estaban en una posición tan expuesta, vendría bien tener unos cuantos centinelas. Pero el Raji estaba de muy mal humor. Rompe su contenedor de cristal y se da a la fuga. Mutran trata de detenerlo, pero este va directo a por Vaikan, atacándolo con un chirrido sónico. El golpe lo derribó al suelo. El Makuta lo sacó del lodo y ordenó que fuese a por el Clack. Pero había algo extraño. El Matoran ya no se sentía igual. No había sentido remordimiento desde que aquella sanguijuela de Mutran drenó su luz, pero ahora se sentía extraño. Acató las órdenes del Makuta y fue tras la bestia, bastante desorientado. De vuelta con los Toa, la aparición de Takanuva fue una sorpresa. Con sus poderes de luz en el combate, hicieron retroceder a los Makuta al Códex. Viendo la oportunidad, Tahu juntó las piedras clave. Tal como le dijeron, estas detallaban los pasos a seguir para despertar al Gran Espíritu. El proceso sería lento y tedioso, pero era posible. En ese momento el Toa Ignika se aparece. Con dificultad consiguió contarles lo que Icarax reveló. La máscara estaba en una cuenta regresiva, y Takanuva reveló algo más. Si entraban al Códex y despertaban al Gran Espíritu, todo el lugar sería azotado por una tormenta de energía que barrerá a todo ser vivo en Cardanui. Con todo eso en juego, los Toa van por un segundo round. Esta vez serían 8 contra 6. Gali ayudó al Toa Ignika a entender el plan de ataque. La hermandad los estaría esperando. Ya no tenían el elemento sorpresa, así que sería mejor anunciar su llegada. Liwa, Gali y Takanuva conjuraron una tormenta cegadora que desorientó a los Makuta. Tahu sobrecalentó una estalactita cercana, y Pohatu derribó las rocas semifundidas sobre los Makuta en una lluvia de magma.
Onua invocó unas manos de tierra para retenerlos, y Kopaka, junto a Ignika, bajaron su temperatura y debilitaron respectivamente. Tahu activó su Kano Hinuva, y todos volaron a máxima velocidad. Goras vio lo que trataban y activó su poder de disrupción molecular. Eso los hizo dispersarse. Esquivaron gritos sónicos y rayos. Goras logró hacerle una abertura a la armadura de Ignika, y este responde animando la lluvia de magma en un monstruo elemental. Goras trató de fragmentarlo, pero la cosa la mandó a volar de un guantazo. Era ahora o nunca. Tahu juntó las piedras, el campo de fuerza bajó y llamó a los Toa a él. Una puerta se abrió en la estructura, y todos descendieron al interior. Una vez dentro, el Toa de fuego tomó las piedras, y el campo de fuerza regresó, dejando a los Makuta afuera, merodeando la estructura. El interior del Codex estaba repleto de maquinaria compleja. Por algún motivo, este sitio era familiar para Onua, y para los demás también. Lewa recuerda haber tenido una discusión aquí y luego nada. Kopaka señala a la respuesta. 6 agujeros organizados en un círculo. Con que fue aquí de donde vinieron. Cuando llegaron a Mata Nui salieron de unos contenedores sin recuerdo de quiénes eran, solo que estuvieron perdidos por mucho tiempo. Pero ahora lo tenían más claro que nunca. Las instrucciones de la piedra clave eran claras. Onua se acercó a un banco de maquinaria a la izquierda. Pasó su mano sobre un panel, y la sección central de la cámara con los agujeros desciende, revelando un nivel inferior. 6 piedras de luz inmensa se encajaron en la placa. El nivel estaba organizado como una rueda, con 3 puentes que partían desde el centro conectando a unos capullos de metal. Pohatu fue el primero en acercarse. Al pisar una placa, el cascarón se rompió, revelando un vehículo verde. Irradiaba energía. Era como si hubiera sido ensamblado hace tan solo un día. Lewa y Kopaka dieron con 2 naves similares. Asombrado, el Toa de aire comenta que podrán haber estado aquí antes, pero está seguro que recordaría haber visto algo así. Gary señala a los nombres escritos en el suelo. Roko T3, Jetrax T6, Axalara T9. Por su diseño eran naves de combate, pero ¿por qué estarían aquí? Pohatu señala que puede que sean naves de escape en caso de que todo salga mal. Con lo que no contaban es que Antros estaba siguiéndolos. Usó su habilidad de camuflaje y dejó a su Madonna de sombras afuera. Quería comprarle algo de tiempo a la hermandad. Afuera, Icarax logró bajar al pantano como buenamente pudo. El ataque de Ignika había sido devastador. Encontró a Vampra, Kairox, Goras y Vitil rodeando el Codex. Querían entrar, pero aún no era la hora. Para su sorpresa, Krika estaba flotando, alejado del resto. Nunca le agradó el Makuta de Continente Norte. Pasaba más tiempo pensando que actuando, según él, pero no tenía otra opción. Le dice que jamás entrarían al Codex a tiempo. Los Toa estaban a punto de deshacer la única parte de este plan que tenía sentido. Krika solo lo mira irritado. Sabía bien cuáles eran sus intenciones. Icarax tomaría control de la hermandad con la condición de tener un plan mejor que el de Teridax. Desafortunadamente, sus planes eran tan sutiles como un hacha en la cara. Le pregunta cuál era su idea entonces. Le dice que si Mata Nui despertaba no había marcha atrás. Debían destruir el Codex y a los Toa con él. Estaba a punto de rechazar la oferta, pero ¿no era ese el motivo por el que no estaba ahí abajo? Una vez los Toa alcancen su destino, los grandes seres sabrán qué será del universo luego de eso. Le dice que está bien. Escucharía su propuesta. El escudo alrededor del Codex debía ser atravesado. Sí, varios Makuta unidos podrían hacerlo, pero para cuando lo hagan, el Gran Espíritu habrá despertado. Los grandes seres diseñaron el campo de fuerza, con la capacidad de repeler toda fuerza conocida en el universo. Pero las mutaciones de Krika, el mutágeno del pantano, era ajeno a los planes de los grandes seres. Descendió en su forma fantasmagórica a la cima del Codex. Redujo su densidad al límite. Ahí Vitil lo vio, pero no tenía tiempo. Puso su pata trasera en la superficie y logró atravesarlo. Era como nadar en lodo espeso. El campo se reajustó, listo para expulsarlo, pero restauró su forma física. La energía del campo se descargó sobre él, pero no iba a ceder. Abajo, Goras vio lo que trataba de hacer. Los había traicionado. Krika sabía el momento exacto en el que el campo debía ser desactivado. Ella y Vambra se disparan hacia él, aunque el daño ya estaba hecho. El campo estalló en un destello. Krika, aturdido por la descarga, se estrelló contra el barro, incapaz de cambiar su densidad para aligerar su caída.
Esperaba voltear a ver a algún Makuta esperándolo para atacarlo. Pero en vez de eso, Vampra y Gora se dirigían hacia Icarax. Trataba de destruir el Coldrex. Mientras tanto, afuera del núcleo, en Ninra, Helrix recorría una playa, revisando los restos de un campo de batalla. La Orden repelió a la Hermandad en esta isla, aplastándolos en la costa. Recogió una pieza de Rakshi, las analizaba y luego las dejaba en el suelo. Había repetido este proceso durante horas. Estaba usando su Kanoji, la máscara de la psicometría. Podía leer el pasado de un objeto al tocarlo. Su objetivo era encontrar la fuente de protodermis energizada de la que salieron estos Rakshi, para neutralizarla. La Orden ya se había encargado de unas cuantas, pero debía asegurarse. Tomó la pieza de untura y activó su máscara. Esta fuente era nueva. Veía a Makuta Kairox y a un ser emergiendo de la piscina. Estaba hecho de protodermis. Se concentró más y la ubicación vino a ella. Una isla al norte de Visorak, de donde venía su nuevo aliado. Se volteó y vio a Kitongu. Debían ir hacia ahí. El Raji había abandonado su lucha contra los Visorak para ayudarla en esta guerra. Sin la hermandad, la horda desaparecería. Además, los Tuamari ya se encargaron de ello. Su viaje fue corto. La isla parecía desierta, pero al verla más de cerca vieron que no. Ocultos entre las rocas habían cosas mitad Matoran y mitad Raji. Experimentos fallidos del Makuta. Fuera de esto no había más rastros de vida. Lo más resaltante era una caverna. La entrada se hizo más y más estrecha, y luego se agrandó. Finalmente dieron con un lago de protodermis energizada, y en su centro había un ente hecho del material. Recordó que un agente de la Orden reportó haber visto algo así en Metru Nui. La cosa con la que Bakama y los Toa Metru lucharon hace 1000 años. Esta dirige su atención a ambos. Sabía quiénes eran. Han estado destruyendo sus fuentes en todo el universo. Pero era inútil. Tapa una tubería y otra fuga surgiría. Helrix le dice que en ese caso se encargarían de esa fuga también. Pero, ¿qué era él exactamente? Les dice que era creación y destrucción. El poder para cambiar y deshacer. Es cada gota de protodermis energizada que existe. Le pregunta su propósito. Les dice que no escogió estar aquí. Solía ser parte del núcleo de un planeta hasta que, un día, su ser fue forzado a emerger a la superficie. No tomó tiempo para que los habitantes de ese mundo lo descubrieran y empezaran a matarse por ello. Parte de sí fue tomado y puesto en el interior de este universo, escapando así del cataclismo que azotó a aquel planeta. Pero ahora solo experimentaba en las criaturas y todo lo que lo rodeaba. Incluso había dejado a otros usar su poder, si es que su propósito parecía interesante. Helrix le dice que ha sido usado para crear criaturas que han traído muerte y terror a miles. Debe detenerse. El ente solo le pregunta si, ¿acaso un arma es responsable por las acciones de aquel que la porta? Le dice que puede que no, pero las armas podían romperse. En respuesta, el ente deja escapar un zumbido. Ha conocido a los suyos. Se creían capaces de contener su poder, de usarlo, de destruirlo. Pero no eran más que simios de roca mirando a las estrellas, creyéndose capaces de extinguir su luz si la tuvieran en sus manos. El lago empieza a revolverse, y una ola del material se alza detrás del ente, en dirección a Kitongu y Helrix. No tenían a dónde correr. Cuando esa cosa los toque, pasarían dos cosas. Se transformarían en Matanui sabe qué o serían borrados de la existencia. El dominio elemental milenario de Helrix era inútil contra la sustancia. No era agua. Kitongu gruñó. La Toa dio media vuelta y vio un hoyo en el espacio abrirse. ¿Acaso Brutaka vino a ayudar? Sea lo que sea, no había tiempo que perder. Tomó al Raji del brazo y ambos se lanzaron al portal. En ese instante otra figura apareció, aunque ya se habían ido. Ese era Vizon, usando la Kanoji Olmec de la Hermandad, que al ver a la ola de protodermis venir hacia él, solo dejó escapar un "uh-oh". De vuelta en el Coliseo. Turaga Bakama recorría lentamente los pasillos. Este había sido su hogar, al igual que el de sus hermanos desde que regresaron. Desde entonces, mucho ha cambiado y ha podido enterarse de algunas cosas que han ocurrido aquí y allá. La hermandad estaba perdiendo más y más territorio y Destral había caído. Quizás cuando todo esto acabe, el Gran Espíritu verá a sus enemigos finalmente derrotados. Bajó unas escaleras hacia una bóveda.
Aquí guardaba armas y memoriales a los Toa Mangai, y una máscara particularmente importante. Sabía que este era el único lugar donde podía guardar tal reliquia, y aún así lo chequeaba cada día. Estaba a medio camino cuando sonó un estruendo. Se dio prisa. Había un grupo de Tamatorans dispersos en el suelo. La puerta había cedido por antigüedad. Sosteniendo a la Kanoji Baji, había un ser que Bakama pensó jamás volver a ver. Era Voporak, el perseguidor del tiempo. El Turaga quería atacarlo, vengar a los que lastimó, pero cualquier intento contra el ser sería en vano. El cazador oscuro tenía un aura a su alrededor que envejecía lo que sea que tocase. Este lo miró por un instante de forma despectiva. Se dio a la fuga y lo siguió, hasta verlo escabullirse por un hoyo a un lado del coliseo. Un agente de la orden notó su presencia y trató de detenerlo. Voporak solo lo tomó y en cuestión de segundos lo envejeció decenas de miles de años hasta colapsar y dejar nada en el suelo. Luego siguió corriendo hacia la barricada sur de la ciudad, y Bakama no podía hacer nada para detenerlo. Mientras tanto, en Zia, hogar de los Vortix, Kalma se movía por las ruinas de las fábricas, flanqueado por Mantax e Ilek. No les agradaba para nada la idea de estar aquí, pero Prydac los contactó, clamando que tal vez su antiguo sueño de derrocar al Gran Espíritu aún era posible. Hallaron al sombrío en un trono improvisado. Este miró a los Barraki fríamente. El calamar los presenta y felicitan por su toma de la isla. Su líder Prydac pensaba que ambas partes se beneficiarían de una alianza mutua. Luego de que este caos termine, alguien debería recoger las piezas después de todo. El sombrío pregunta qué tenían para ofrecer, además de sus temibles reputaciones. Kalma solo sonrió. Tenían información. Sabían que Makuta Teridax atacó al Gran Espíritu, y que un prototipo de ese virus fue escondido aquí. Creían que él lo tenía. El sombrío finge inocencia, pero el Barraki sabía que mentía. Había oído bastante sobre su organización desde que fueron liberados. Era una sabandija, pero era meticuloso. Y si ese virus estaba en una destrozada Zia, él lo tenía. Su expresión se oscureció en un instante, pero los señores de guerra no se inmutaron. Kalma concluye que, si él los tenía, sabían cómo usarlos. Luego de pensarlo un poco, mesurando el nivel de potencial amenaza que suponían los tres Barraki, accede, con la condición de que Prydac y él se vean en suelo neutral, en Karzani. Ahora, de vuelta en el núcleo. Mazika piloteaba el Zurkapantanos en las orillas de Kardanui. Le llegó algo de tiempo llegar aquí con las indicaciones de Topdak. No quería imaginarse en lo que se estaba metiendo Voltraz. A la distancia oía la batalla de los Toa Nuva contra la Hermandad, y ya entendía por qué Icarax llamó a su némesis aquí. Hace años, él y su maestro estudiaban el origen del universo. ¿Qué tanto de Mata Nui y de los grandes seres era un mito? No consiguieron descifrar mucho, pero sí hicieron un descubrimiento. Dieron con el origen de la especie de Makuta, y esa información estaba en una de las tabletas que Voltraz robó el día que mató a su mentor. Esto podría ser desastroso. Con esto, Makuta podría crear una armada de su propia especie. No sabía cómo Icarax llegó a poseer tal conocimiento, pero debía de tenerlo. Voltraz había recibido el llamado telepático del Makuta y acudió lo antes posible. Estaba herido y solicitó la ubicación del estanque de antidermis. Así como nota, el Matoran de Sombras ahora usa la máscara de la recolección, la que Icarax tenía antes de reemplazarla por la Kanoji Karakan. Ahí vio algo moverse bajo el pantano. Reconoció a Mazika al instante. Ignorando por completo su misión, cargó contra él. Este también lo vio. Ambos vehículos estaban en curso de colisión. Saldarían cuentas de una vez por todas, pero en ese momento un portal se abrió frente a ellos, sacándolos de Kartanui hacia lo desconocido. Descuiden, sabremos de ellos después. Y hablando del diablo, no muy lejos de ahí, Icarax concentraba su poder de gravedad sobre el Codex. Si lo conseguía, arruinaría el plan de Teridax. Si la hermandad quería avanzar en su misión de conquista, deberían seguirlo a él. Adentro, los Toa Nuva sintieron el metal contraerse. Pohatu, Onua y Kopaka crearon pilares de sus elementos como soporte, y Liwa aumentó la presión, pero no sería suficiente. Debían salir de ahí, evitar que destruyeran el lugar. Kopaka señala los vehículos. Eso les compraría algo de tiempo. Tahu sabía que era peligroso, pero no tenían opción. Liwa y Pohatu irían con él. El Toa de aire escoge el más grande, obviamente. Tratando de descifrar cómo funcionan, Antos salió de su camuflaje, guiado hacia el vehículo solo por su energía.
Al entrar a la cabina, sus sensores se fusionaron a él. Podía ver a través de los escáneres de la nave. La encendió y voló a toda velocidad al techo, esfumándose a través del metal sólido y rozando una de las piedras de luz, irradiando la nave momentáneamente. A modo de detalle, esto fue añadido solo para excusar, si lo quieren ver así, la apariencia de una edición limitada que salió del mismo set de color amarillo, por verano de 2008. Leeway y Pohatu van tras él. Así comienza una persecución a máxima velocidad, sin saber que el Makuta solo los estaba distrayendo. La estructura seguía colapsando. Takanuva quería salir, hacerles pagar por todo el daño que han hecho. Tahu trata de hacerlo entrar en razón. No estaba controlando su ira. Esto era un efecto secundario de la sanguijuela. Razón aún mayor por la que debía salir. ¿Qué tal si perdía el control aquí dentro? También había descubierto algo más. Él fue un Matoran de luz alguna vez. Tenía que serlo. De otra forma no habría sido elegido como Toa. Era su gente la que estaba ahí afuera, luchando. Tenía que ayudarlos. Gali estaba preocupada. No duraría mucho allá afuera, pero no era un simple Toa de la luz. Los Makuta no se esperaban sus poderes de sombra. La persecución continúa. La armadura adaptable de ambos Toa se integró a los controles de sus vehículos. Al verlos, Vitil usó su máscara. Sus clones retuvieron a Leeway magnéticamente y otros lo atacaron con láseres. Pohatu vio esto y embistió a los Makuta con su nave. Antros redujo la velocidad. Tampoco quería que le perdieran el rastro. Ahí notó que Radiak estaba sobre la nave. Le dice que quería ayudar en el plan de la hermandad. Ciertamente, el lavado de cerebro de Mutran fue efectivo, tal vez demasiado. Con sus sentidos conectados a los sensores, ya no lo necesitaba. Sacudió el vehículo haciéndolo caer al agua, pero Kopaka salvó al Matoran a tiempo. Luego, Takanuva salió en un resplandor de luz, seguido de los otros 3 Matoran. Él se encargaría de Radiak. Que Kopaka fuese con Pohatu y Leeway. En el Codex, Gali, Tahu y Onua descifraban cómo despertar a Dios. Las instrucciones eran simples. Debían de enviar pulsos de energía progresivamente más fuertes a través de las piedras de luz. Eso despertaría a Mata Nui, pero el proceso tomaría algo de tiempo. A menos que los 6 consiguiesen poderes elementales de rayo de alguna forma. Y al paso al que la Kanoji Ignika se oscurecía, la vida en el universo se extinguiría. Entonces, Tahu sugiere algo. ¿Qué tal si cargaban las piedras de un solo choque? Eso debería despertarlo. O matarlo. Eso si usaban las piedras, pero ¿qué tal si usaban otra fuente? Tan poderosa que cargaría energía justa sin saturar el sistema. Onua pregunta en dónde hallarían algo así. Y los 3 voltean a ver al Toa Ignika. Tenían que tener una pequeña charla. Fuera del combate, Takanuva sostenía a Radiak seguido de los 3 Matoran. No tenía muy claro cómo iba a sacarlos a todos de Karda Nui antes de tiempo. Ahí Photok ve a alguien volar en su dirección. El Toa lanza un rayo de luz de advertencia. Era Vaikan. Al verlos llama al Toa. Necesitaba su ayuda. Solía ser un Lematoran del continente sur. Trabajó para Makuta Mutran y lo convirtió en... esto. Hace poco un Raji lo atacó y se sentía extraño. Tanma y los otros pensaban que era un truco. No era la primera vez que usaban algo así, pero Takanuva les dio el beneficio de la duda. Y si había una posibilidad de revertir el efecto de la sanguijuela, entonces quería escucharlo. Les dice que el Raji se fue hacia arriba y el grupo le sigue. Afuera del Codex, Icarax solo podía reír. Solo 2 Makuta dispuestos a enfrentarlo y uno estaba ciego y dependía de una Matoran para ver. Deshabilitó a Vampra atacando a Gabla. A un ciego, este ataca con un grito sónico que apenas si lo desbalancea. Gorast rescata a la Matoran, dejándola en un banco de lodo, y luego lo confronta. El guerrero trata de hacerle cambiar de parecer, pero no había caso. En un parpadeo hizo un corte con sus alas de cuchilla, directo en su pecho. En cualquier instante su antidermis saldría, pero no ocurrió nada. Le dice que ya no era igual que los demás Makuta, cortesía del Toa Ignika, y empieza a girar sus hojas rotatorias. Una lástima que eso no aplicara para ella. En otro lado, Andros envió telepáticamente a Vitil y a Kairos por Takanuva, mientras tenía ocupado a Leeway y Pohatu. El Makuta no se las puso nada fácil, desbalanceando al Axalara con pulsos magnéticos, maniobrando muros de hielo y haciendo un daño significativo al Roko. El Toa de piedra conjura una mano que lo sostiene en el lugar, y continúa con sus cañones de luz. Andros se liberó de la roca y envía a Pohatu con gravedad hacia abajo. Leeway lo embiste, rompiendo su concentración. Finalmente, Kopaka congela los motores del Jetrax. Eso fue suficiente para ralentizarlo. Y Andros usó su teletransportación para desaparecer de la cabina.
Liu y Pohatu ya estaban en curso de colisión, pero el Toa logra detenerlos con hielo a tiempo. Y una vez que cada uno recuperó el control de sus vehículos, estaban listos para regresar a la batalla. En el Codex, la luz del corazón de Tahu brillaba erráticamente. El Toa Ignika lo tenía contra un muro, a punto de usar su poder de vida sobre él. Le había explicado que, con su ayuda, podrían alimentar las 6 piedras de luz al mismo tiempo, logrando en instantes lo que les tomaría horas. El poder de su máscara no bastaría para hacer esto, así que le sugirió abandonar su cuerpo para descargar todo su poder. Eso digamos que no lo tomó muy bien. Onua y Gali trataron de detenerlo, y cuando no fue suficiente, Tahu aumentó la temperatura de su armadura a 1000 grados, zafándose de su agarre. Se preparaba para otro ataque, pero Gali consigue razonar con él. Le pregunta a Ignika por qué quiso convertirse en Toa en primer lugar, por qué decidió ser como ellos. Buscando las palabras, solo consigue decir un nombre: Matoro. La Toa de agua y Onua intercambian miradas. Así es, sabía que murió como un héroe. Sacrificó todo para que el universo pudiera vivir. Y si él lo había inspirado a ser un Toa, entonces, ¿qué menos que hacer lo mismo que él? Si Matoro estuviera aquí, ¿qué cree que diría? Ignika lo pensó y finalmente lo dijo. Él diría que sí. Haría lo que haga falta. Sería un héroe. Como Matoro. De vuelta con Mutram, se preguntaba dónde pudo haber ido Vaikan o ese Raji. Ya había pasado mucho tiempo. Se acababa su paciencia. Sus quejas cesaron al ver a Andros materializarse frente a él. Estaba agotado. Le dice que ya era la hora. El científico baja la voz. ¿Estaba seguro de que esto era buena idea? ¿Qué tal si el Gran Espíritu recordaba a quién le hizo esto? Andros responde con una mirada furiosa. Sabía el plan, acordó seguirlo y se benefició de él. Sus órdenes eran claras: retrasar a los Toa Nuva hasta la hora indicada, dejar que despierten al Gran Espíritu. Una vez hecho eso, no tenían por qué soportarlos un segundo más. Pide que le traiga un Matorán de sombras y que vaya a ayudar a Gorras contra Icarax. Si mataba a los Toa antes de tiempo, todo esto sería para nada. La estrategia del conquistador de Karzani resultó ser letalmente efectiva. Arremetía contra ella constantemente, tratando de rebanar su armadura. Por ello se mantuvo fuera de su alcance, dejándolo a solas con Vampra. Mutram llegó a tiempo. Le ordenó que llenase la cabeza de Icarax con ruido blanco, mientras que ella le daba su plan a Vampra. Telepáticamente y con cautela, este atiende. Gavla regresó con su Makuta y Gorras acertó un golpe en su espalda, llamando su atención. Riéndose, le dice a Vampra que Mutram tenía noticias. Los Toa estaban a punto de despertar al Gran Espíritu. Icarax no podía permitirlo. Se dirige al Codex, pero bloquean su avance. Este responde canalizando su poder de teletransportación. Era el momento. Gorras lo tomó por la espalda, activando su Canogifaunas. El cuerpo desestabilizado del Makuta comienza a brillar, y Vampra lo termina con disrupción molecular. El grito de Icarax pasó de ser ensordecedor a apenas audible. Todo su cuerpo estalló en miles de piezas, desperdigadas en cada rincón del universo conocido. Icarax solía decir que quería ser una presencia en todo el universo y, bueno, ahora lo era. Arriba, Takanuva y los Afmatoran seguían a Vaikan buscando a este dichoso Raji. Raydiak fue el primero en verlo y, como raro, su primera reacción fue lanzarle un rayo de sombras. Esto lo hizo enfadar y atacó con un grito sónico. Esto lo dejó aturdido un momento y cuando reaccionó se sentía distinto. Takanuva lo dejó ir. Había vuelto a la normalidad, aunque no en apariencia. Sus amigos le preguntan qué querían los Makuta, pero solo sabía que querían que despertaran al Gran Espíritu. Luego matarían a los Toa y corromperían a todos los Afmatoran restantes. Takanuva analiza lo que acaba de ocurrir. La sanguijuela no solo robaba luz elemental, sino que creaba una barrera mental que los mantenía en ese estado. Y la frecuencia normal del grito del Raji la rompió. Les dice que reúnan a cuantos puedan y evacúen Cardanue. Tanma empieza a protestar. No se irían de su hogar. Tratando de contener la necesidad de sacudirlo, lo toma del hombro firmemente. Una vez los Toa terminen aquí, todo el corazón será azotado por una tormenta tan poderosa que no dejará ser vivo en pie. Los sacaría de todos aquí, aún así tenga que arrastrarlos con él. Pero el grupo no se percató de la presencia de Krika, vigilándolos en su forma fantasmal. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Brillante. Teridax enviaba a sus mejores tenientes a Cardanue para asegurar el éxito de El Plan, pero se olvidó mencionar que su éxito acababa con todos muertos, eliminando así a potenciales rivales de su propia especie.
Debía de alertar a los demás. Con lo que no contaba es que Kairox y Vitil ya estaban cerca, y aguardaron el momento a que los Matoran se retirasen para atacar. El primero usó su máscara para ocultar su presencia, y el segundo invocó 7 clones de sí. Arrojaron un ataque de sombras directo a su espalda. Bajo otras circunstancias esto habría matado a Takanuba, pero con su nueva afinidad a las sombras le permitió resistir el ataque. Ahora estaba furioso. Mientras tanto, en Metru Nui, les tomó algo de tiempo a Yaler, Jalin y Uparu regresar de Artidax. La ciudad estaba rodeada de un muro alto con armas montadas, que bombardeaban con humo y fuego a sus atacantes. Finalmente, la guerra contra la hermandad llegó a su hogar. Barcos enemigos desplegaron Rakshi de vuelo para el asedio. Una porción del muro había caído y usaron esa apertura para entrar. Se hicieron paso a través de los invasores con sus poderes elementales, hasta llegar tras las líneas de la Orden de Mata Nui. Ahí estaba Bakama, que había decidido ayudar. Yeller pregunta qué estaba ocurriendo y el Turaga solo le dice que puede agradecerle a la Orden por ello. Ahora debían averiguar cómo terminar esto antes de que la ciudad sea destruida. Ali sugiere usar la máscara del tiempo, pero Bakama le cuenta que no va a ser posible. Un cazador se llevó la Baji. Él hizo el muro de la barricada por el que entraron. Yaller pensó sus opciones. Necesitaban algo que los Rakshi no esperasen. Bakama les dice que más Toa fueron convocados, pero no llegarían a tiempo. Por suerte, había alguien aquí que tal vez podría ayudarlos. Les presentó a Krakua. Estaba luchando con un Rakshi y al oír el plan del Turaga pensó que había perdido la cabeza. Quería que sintonizara diferentes frecuencias con su vara de sonido hasta hallar una que despertase a los Bourok. Ali asiente. Sospechaban que la señal que los despertaba era sónica. Eso según Uparu. Si conseguían llamar a los que estaban dormidos debajo de Metru Nui y los archivos, y algún Rakshi ponía una garra sobre ellos, eso les daría algo de ventaja. Les dice que lo intentaría, aunque no prometía nada. Mientras tanto, en Karta Nui, al ver a los Makuta acercarse, Takanuba no se contuvo. Con un grito silenciado por la Shlek, disparó una ráfaga de luz en su dirección. Se dispersaron. 3 de los clones de Vitil lo rodearon y responde fundiendo sus armas. Al ver a Kairox lanzó un destello, aturdiendo a su Matoran y rompiendo su concentración. Ahora podía hablar. Los retaba. No más juegos. Makuta que se cruce en su camino moría. El murciélago solo se burla. Estaría violando el código Toa. Los de su especie no mataban. Este responde con un haz de luz que deja una pequeña fuga de antidermis en su armadura. Él ya no era como los de su especie. Los sanguijuelas aseguró de eso. Y ahora enfrentarían las consecuencias. Cargó hacia los clones de Vitil. No había estrategia en su ataque. Una de sus copias lo rodeó y se preparó para darle un golpe en la espalda, pero fue detenido con un disparo de luz. Era Kopaka en el Jetrax, pero Takanuba lo ignoró, concentrado en la batalla. El Toa de Hielo recordó lo que dijo Nua y fijó al Vitil que se mantenía fuera de la pelea, disipando los clones. El Toa del Crepúsculo arremetió sin piedad contra Kairox, atacando sin cesar con luz lacerante, dejándole ninguna oportunidad de curar la fuga de antidermis. Luego derribó a Kairox de su espalda, arrojándolo al pantano. Kopaka vio suficiente. Rescató al Matoran con lazos de hielo y abordó a Takanuba. Debía detenerse, recordar quién era. Le dice que ya sabía quién era. Entonces les estaba dejando ganar. Admitía que no era mejor que ellos. Con esfuerzo calmó su temperamento. Pero los Makuta ya se marcharon. Kopaka no entendía. Los tenían donde querían, pero Takanuba sabía por qué. Necesitaban a los Toanuba con vida, mas no sabían cuál de ellos debía despertar el gran espíritu. Si mataban al equivocado, todo el plan se arruinaba. Debían regresar con los demás, y rápido. Tajo, Ignika y Gali permanecían en el Códex. Onua salió a ayudar en la pelea. Estaban a punto de completar su destino. Gali le dice que lo sentía. En todo ese tiempo que llevaban juntos, llegó a odiarlo. Pensaba que era terco solo por serlo, pero había llegado a entender que estaba dando lo mejor de sí para guiar a este equipo. Tajo quería responder, pero estaba distraído con algo. Ya estuvieron aquí una vez. Lo recordaba todo. Los 6, junto a los contenedores. Hace 100.000 años. Él los guió aquí. Relató su historia lo más rápido que pudo. Esto, por cierto, también fue lo que Takanuba vio cuando Helrix usó la katana. Los Toamata fueron creados por el gran Artaka hace 100.000 años, despertados en Daxia y entrenados por Hydraxon de la Orden de Mata Nui. Cuando su entrenamiento terminó, fueron llevados a Karda Nui.
El reino solía ser un desierto enorme de arena blanca. Ahí conocieron a los Afmatoran, e incluso al que, sin ellos saberlo, fue el primer Matoran en ser creado, que en el futuro se convertiría en el Toa de la Luz, Takua. Fueron llamados para defender las aldeas de anomalías elementales de rayo, y cuando el trabajo de los Afmatoran terminó y se ocultaron en las cavernas debajo del continente sur, Tahu los llevó al Codex, puesto a que Helrix les reveló a él y Kopaka su deber. Dormirían en esos contenedores, en espera a que el Gran Espíritu los necesite, aunque cabía la posibilidad de que ese momento jamás llegase. Pero Tahu nunca le dijo esto a sus hermanos hasta que fue demasiado tarde. Una vez entraron en la estructura, la tormenta de energía ya había comenzado, y no les quedó otra opción más que dormir, en espera de su llamada. Entonces Teridax ocasionó el gran cataclismo. Los contenedores fueron lanzados, pero algo salió mal y estuvieron en la deriva en el gran mar por 1000 años, hasta que Takua, usando las piedras de los Toa Metru, los llamó a la isla de Matanui. Pero para sorpresa de Tahu, ella sonrió. Ahora entendía por qué no quería hablar de este lugar. Sentía que los había engañado, que los llevó a una trampa sin salida, pero ¿qué otra opción tenían? Sabía que esa decisión fue difícil, y si no lo hubiera hecho, puede que no estuvieran aquí hoy. Él le da las gracias. Debía salir allá afuera, ayudar a Onua y los demás. Gali le dice que no se preocupe, lo lograrían, ganarían. Con Ligua como piloto, ¿cómo no hacerlo? Ahí Tahu se dio cuenta de la respuesta. Claro, para eso eran las naves. El Jetrax iba tan rápido que se esfumó a través del metal del Codex. Si podían hacer eso a máxima velocidad, como una cacama, entonces podrían superar a la tormenta de energía. Miró a ambos Toa. Les pidió 3 minutos. Luego, irían todos a casa. Gali lo vio partir. Entonces, empezó a contar los segundos. Arriba en las cavernas, no fue muy difícil hacer que los Matoran de sombras los persiguiesen. Cuando el Clack se sintió amenazado, usó su grito sónico sobre ellos, rompiendo la barrera uno a uno. Takanuba les ordenó traer a cuantos de ellos pudieran, y luego huir por el portal oeste de Cardanui. Según Vaikan, había una base Makuta del otro lado, pero podían pasar desapercibidos. Solo debían moverse al norte, hacia Metru Nui. Regresó en un destello a por Gabla. Ella era la última. Estaba distraída en el banco del pantano. Protestó todo el camino, como era de esperarse. Vio el Clack, lo provocó y este respondió con un grito, esta vez impactando a los dos. Takanuba sentía que los efectos de la sanguijuela se disipaban, pero Gabla seguía algo extraña. Aún curada, ella no quería volver a la normalidad. Le dice que los Makuta le dieron un propósito, pero ahora se lo había quitado. Nunca tuvo amigos con los Afmatoran, y sin hallar qué decirle, le indica cómo salir y volver con los demás, para luego dar media vuelta hacia el pantano. Mientras tanto, debajo del Coliseo, los Toba Haga y Miserix vieron un portal abrirse. Se preparaban para lo peor, pero en su lugar emergió Helrix junto a Kitongu. La abertura empezó a cerrarse y volvió a abrirse, dando paso a Brutaka y Axon. La Toa de Agua les pregunta qué hacían aquí y qué ocurrió con Brutaka. Le explicó rápidamente lo ocurrido. Dieron con el caldo de gestación de Makuta. Fueron atacados por Antidermis y ahora Brutaka era esto. Insistió en venir aquí, sea donde sea que aquí sea. Asumió que fue él quien los ayudó a escapar, pero Brutaka dice que no, enfurecido con algo. Había otra Olmec en algún lugar del universo, y puede que sea una amenaza más tarde. Airuni dice que eso tendría que esperar. Vinieron en búsqueda de Makuta Teridax, y que, según su hermana, este era un lugar de muerte, y hasta ahora no han habido rastros ni de uno ni del otro. En ese momento un rayo se disparó de la maquinaria, rompiendo la máscara de Brutaka. Bomanga lo mira irritado. Tenía que abrir la boca. En ese momento una voz familiar resuena en todas partes. Era Teridax. Se disculpa por las molestias, pero no podía permitirles largarse de este lugar tan fácilmente. Helrix da un paso al frente. Sabía lo que planeaba y no se iba a salir con la suya. En tono calmado, la voz solo responde que, de ser así, estaría huyendo en pánico por sus vidas. No, ella no lo sabía. Solo lo suponía. Al igual que Zaktan, o tal vez él sabía algo más. Acto seguido, un zumbido metálico llenó el ambiente, rompiendo tanto el orbe de agua como la forma del Skakdi. Ahora, con eso ya de lado, ¿por qué no hablaban sobre el fin de su universo como lo conocen? De vuelta en Cardanui, los Makuta, ahora con uno menos en sus filas, sin matoras de sombras y ni rastros de Krika, rodeaban al Codex.
Tahu repelía a Gobras como podía. Su estrategia era acorralarlos. Así, cuando el Gran Espíritu despierte, sería más fácil eliminarlos. El Toa mantenía su distancia, sabiendo lo que la Felnas podía hacerle. Le dice que la hora ha llegado. Pronto su universo llegará a su fin. Tahu no estaba muy convencido, es lo que todos los malos dicen. ¿Y dónde estaba su líder de todas formas? ¿Muy asustado de enfrentarlos de frente? Le dice que no se preocupe, pronto sabrá de él. Luego de un intercambio con un grito de poder que sacude a Tahu, trata de razonar con ella. Si no salían de aquí para cuando Mata Nui despierte, una tormenta de energía los matará a todos. En ese momento Krika también se aparece y le da la razón al Toa. Si no huían pronto, todos iban a morir. Había hecho muchas cosas en su vida, pero esta era sin duda la más desquiciada. Gorast olvidó a Tahu y volteó hacia él, cegada de furia. Tomó a su hermano de una pata, sin darle tiempo a hacerse intangible. Le ruega que lo escuche, pero no tenía caso. Solo sabía que era un traidor, y ya conocía el precio por ello. Activó su Felnas. La forma fantasmagórica de Krika empezó a desestabilizarse, incapaz de mantenerse sólido. Sus átomos perdieron más y más consistencia hasta que simplemente se deshizo en el aire, dejando escapar un grito de angustia etéreo. Al ver la horrorosa escena, Tahu la encerró en un capullo de fuego y aumentó la temperatura en el lugar, impidiéndole moverse, ablandando su protoacero. Debería dejarla aquí. Krika trató de salvarlos, ¿y así es como le agradecían? En ese momento Kopaka aparece. Les dice que debían de volver adentro. Los Makuta trataban de despertar al Gran Espíritu. Esto debía de ser una trampa. Pero Gorast solo se ríe. Ya era demasiado tarde. Estaba iniciando. Era cierto. El brillo de Cardanui se hizo más fuerte y el aire estaba cargado con energía. Esto no tenía sentido. La Makuta debió haber perdido la cabeza. El Toa de hielo insiste en que debía de haber algo más, pero ya no tenía caso. Se preocuparían por ello más tarde. Mirando a la maníaca de Gorast, perdida en carcajadas, Kopaka solo se pregunta si en serio habrá un después. Adentro, Toa Ignika flotaba en el centro del códex. Su energía se disparó desde la máscara hacia las 6 piedras de luz, desintegrando su cuerpo en una nube de poder. Luego, una presencia entró en contacto con Gali. Una gran mente cobrando conciencia, despertando, sintiendo todo a su alrededor. Este debía de ser el Gran Espíritu, pero sintió algo más, algo lejano e ininteligible. La mente de Mata Nui debía de ser tan vasta que resultaba incomprensible para ella, o al menos eso esperaba. La máscara quedó atrapada en medio, vibrando erráticamente. Trató de tomarla, pero Gali fue repelida hacia el muro. Cuando abrió los ojos, Onua estaba frente a ella. Debían de irse. ¡Ahora! La tormenta inició pequeña. Primero, la arena bajo el pantano comenzó a brillar, y un pequeño vórtice de energía se materializó en el agua estancada. Los Makuta fueron los primeros en notarlo. Korra se liberó del Toa y recibió la tormenta como una señal de su victoria. Pero Beetle tenía un horrible presentimiento. De no ser porque ella estaba aquí, ya estuviera huyendo. Mutran estaba intrigado. Usualmente usaría a Vaikan como sujeto de pruebas, pero tenía que improvisar. La energía lo devoraba todo. Agua, árboles, roca y Raji. Parecía imparable, pero nada fuera de su línea de trabajo. Sabía cómo contrarrestarla. Empezó a explicarle a Gorast qué hacer, pero en ese momento fue interrumpido por un rayo carmesí. En un parpadeo, su protoacero y esencia fue incinerado. Un ser tan antiguo como el universo desapareció sin dejar rastro. Gorast tuvo que admitir que algo andaba terriblemente mal. La tormenta crecía a un ritmo alarmante. Andros exige saber qué ocurría. Vitil señala lo que ya era obvio. Debían salir de aquí. Teridax los engañó a todos. Le ordena guiarlos fuera del sitio, pero no tenía intención de esperar. Que se busque su propio camino. Kairox le pide lo mismo a Gorast, pero la Makuta ya no respondía. Su cordura se había roto. Ya sea porque todo el plan por el que lucharon fue para esto, ya sea porque su amado líder los envió a morir y ellos obedecieron como borregos, o que Krika tuviera la razón. Tal vez fue una combinación de todas las anteriores lo que finalmente la rompió. Solo podía mirar a la tormenta, incapaz de despegar la mirada de la destrucción inminente. Vitil trató de huir volando, pero era incapaz de superar a la tormenta. Los Toa y Takanuba subieron a los vehículos y aceleraron a toda velocidad hacia el muro oeste. Pohatu vio de lejos a los 3 Makuta con vida tratando de huir. Le pregunta a Tahu si debían de salvarlos, pero hacerlo solo ponía en peligro a su equipo. El código Toa dice que no debían matar, pero considerando las circunstancias, les dice que ellos encendieron este infierno.
Ahora, que ardan con él. Estaban en cruce de colisión con el portal. El trío de naves empezó a brillar y pasaron ilesos a través del metal del muro. Los Toa Nuva abandonaron Carda Nui sanos y salvos, mientras que todo en el interior era arrasado en energía y luz. De vuelta en Metru Nui, Ali se preparaba para usar su poder elemental y hundir la flota de la hermandad. Pero en ese momento algo cambió a su alrededor. Las estrellas brillaban aún más. La fría brisa se volvió cálida y la tierra crujía suavemente. No sabía cómo, pero estaba segura. Mata Nui había despertado. Más allá de los muros, se alzó una tormenta que barrió por completo a la flota de la hermandad. Aún así, eso no detuvo a los Rakshi. Seguían viniendo. Habían entrado a Ta-Metru y nada parecía detenerlos, hasta que una horda de Bourok brotó desde el suelo. Los Rakshi atacaron al instante, y el enjambre respondió como era de esperarse. Eso facilitaría las cosas. La ciudad se estremeció en una serie de pequeñas explosiones, y un agente fue el primero en avistarlos. Eran los Toa Nuva. Pohatu se encargó de las naves restantes en el Roko, mientras que Ligua y Kopaka acababan con los Rakshi con disparos de luz. Esto alentó a los defensores a contraatacar, guiados por Yaller y Hyuki. Finalmente, se había acabado. Las fuerzas de la hermandad estaban en el fondo del Mar de Plata. Los muros, si bien dañados, estaban repletos de piezas de Karata y Rakshi muertos. Y como los Toa Nuva confirmaron, tras 1000 años, Mata Nui había despertado. Turagadume y Bakama organizaron una celebración para mañana en el Coliseo. Makuta había sido derrotado. Ok, pero tanta charla acerca de despertar al Gran Espíritu. ¿Qué es el Gran Espíritu siquiera? ¿Para qué fue todo esto al final? Hay un motivo por el que la historia siempre se refiere al mundo como universo, y que la muerte de Mata Nui implicaba el fin del universo. ¿No se han preguntado por qué los Bourok tenían que limpiar la isla de Mata Nui y por qué eso era algo necesario para despertar al Gran Espíritu? ¿Cómo fue que Voyanui hizo un agujero en el cielo? ¿Por qué la máscara de la vida tiene ese símbolo, como si fuera el hombre de Vitruvio? ¿Por qué Carda Nui se encendió en llamas al despertar el Gran Espíritu? ¿Por qué las mutaciones de la gruta y los Mystica eran fuera del universo? ¿Cómo ocurrió el gran cataclismo y fue sentido en todo el universo? O mejor, ¿por qué esta saga se llama Ignición? Bueno, amigos aquí reunidos, este es el ascenso. Solo 2 estructuras quedaban sobre la isla de Mata Nui: el telescopio y el gran templo. Todo rastro de vida o vegetación había sido arrasado por los Bourok. De repente, un poderoso temblor sacude el yermo. Lo que antes eran montañas y lechos de roca caen al mar. Una inmensa grieta se abre por el medio de la isla, y algo masivo trata de salir. Hacia el sur, en los escombros de Mari Nui, el agua hierve. Enormes vorágines se forman y desaparecen. 2 trozos de la isla se hunden en el mar, y una colosal cabeza metálica de Protodermis se asoma sobre la otrora hermosa isla. 2 hombros titánicos rompen el océano, elevándose más y más alto en los cielos, seguidos por un torso igual de inmenso. Lentamente, un cuerpo se pone de pie, levantándose por primera vez en 1000 años. Una luz dorada arde en los ojos del ser, observando el infinito océano bajo sus pies. Mata Nui ha despertado. Al día siguiente, el Coliseo estaba repleto de Matorans de todo tipo, incluyendo a los que salvaron de Carda Nui. En el centro de la celebración estaba el equipo de Dahu, Takanuba y los Toa Mari. Incluso Kopaka sonreía. Turagadume subió al podio. Amigos míos, estamos aquí reunidos no solo por una gran celebración, sino también para conmemorar a aquellos héroes, Toa Matoro, Toa Likan, e incontables Toa que dieron su vida para derrotar a la hermandad. Han emergido de la oscuridad hacia la luz, y todo gracias a estos 6 héroes. En ese momento una sombra cubre las lunas gemelas. Arriba en el cielo nocturno las estrellas se reorganizan en un patrón perturbadoramente familiar. Era la máscara de las sombras. Los Toa no lo creían. Esto era imposible, pero Kopaka recordó lo que dijo Reidiak. Los Makuta querían despertar al Gran Espíritu, pero no estaban seguros de por qué. Ahora
Temía estar en lo correcto en su teoría. Hace 24 horas, la cámara debajo del Coliseo resultó ser un lugar de muerte, al menos para Zaktan. Peor aún, fue Teridax el responsable. Frente a él estaba la líder de la Orden de Mata Nui, Axon, Brutaka, los Toba Haga, Miserix y Kitongu. El antiguo Makuta le exige mostrarse. Arreglarían esto cara a cara por el control de la hermandad. La voz solo se ríe. ¿Hermandad? ¿Cuál hermandad? Sus hermanos en Cardanui pronto estarían muertos, y la Orden ya se encargó de Tridax y del resto. Helrich le pregunta si acaso no le importaba que sus aliados perezcan, pero le dice que no. No tenía aliados, puesto a que él no tenía iguales. Un zumbido metálico sonó en un borde de la sala, haciéndolos caer de rodillas, exceptuando a Brutaka. Encontró la fuente de la onda y la rompió de una descarga. Ya había sido suficiente. Él sabía su verdadero propósito, todo lo que olvidó y puso en juego por su estúpida toma de poder. Miserix concluye que Teridax estaba dentro de las máquinas. Claro, por eso no podían verlos, y comienza a aplastar los muros a su alrededor con gravedad. Brutaka lo detiene con el dorso de su espada. No lo entendía. La voz le pide que concluya su explicación, y les revela a los presentes que esta era la mente del Gran Espíritu. Si no tenían cuidado, el universo moría. Norik pregunta, de ser así, ¿en dónde estaba su cuerpo? Y Brutaka también les revela que estaban viviendo en él. Todo el universo era el cuerpo del Gran Espíritu, y Teridax había echado raíces en su cerebro. Si los Toba despertaban a Mata Nui, sería imparable. Pero a Miserix no le importaba y arremetió con todo a su alrededor. Trataron de detenerlo, pero él solo los echó hacia atrás. Solo quería matar a Teridax. La voz del Señor Oscuro responde con que unidimensional, y el grupo ve horrorizado cómo Miserix se convierte en una imagen en la pared. Norik da un paso adelante. Da igual en dónde esté, hallarían una forma de combatirlo. Y era cierto. Lo hicieron una vez y con el tiempo sabía que los Haga podían detenerlo. Acto seguido, una onda mental atacó a los 6 Toba. Estos se dieron la vuelta y abandonaron el túnel, riendo y hablando entre ellos. Les dice que fue un acto de piedad. En sus mentes la batalla terminó. Las fuerzas del bien triunfaron y recuerdan haber visto su cuerpo muerto en sus manos. En cuanto a los miembros de la Orden, no podía romper sus escudos mentales. Podría hacerlo con suficiente tiempo, pero ¿para qué molestarse? Brutaka le advierte que estaba jugando con el destino y sería castigado. Responde con que, tal vez, pero no sería hoy, y no a sus manos. Axon, Brutaka y Kitongu desaparecieron de la recámara en un instante, dejando solo a Helrix. Le asegura que no estaban muertos, solo los mandó al sur del universo. Estarían bien, tal vez. Le pregunta qué hará con ella, ¿desvanecerla también? Le dice que no. La falla más grande de Mata Nui fue no tener a nadie con quien compartir sus pensamientos, alguien con quien comunicarse, un amigo. Ella cumpliría esa función. Estaría en el centro de su mente. Compartiría sus pensamientos, sus planes, sus esperanzas, sus ideas. Cualquier otro ser afrontaría esto con temor, atrapada en la tormenta de oscuridad de un ser tan maligno. Pero ella vio una oportunidad. Hizo un juramento. No se rompería, no sucumbiría ante el peso de la oscuridad. Mantendría su cordura y encontraría una forma de ayudar a los demás a luchar. No importa lo que haga, no importa qué tan inmenso sea su poder. Esta batalla no ha terminado. De vuelta al presente, la oscura risa de Teridax resuena en todo el Coliseo. Tahu da un paso al frente. Le ordena dar la cara. Lo enfrentarían aquí y ahora, los 12 contra él, una última vez. Pero Teridax solo se ríe. Le dice que mire a su alrededor. Estaba en todas partes. Cuando trajeron a Mata Nui de la muerte, su espíritu tomó su lugar. Y ahora que había despertado, bueno, ya entendían la idea. El Toba de hielo se mantuvo fuerte. Lucharían contra él. Lo hicieron antes y lo harían de nuevo. Este solo responde con un temblor. ¿Acaso podía luchar contra el aire que respiraba? ¿Contra el suelo que caminaba? Ya no tenía que luchar contra ellos por el dominio del universo. Ahora, él era el universo. Pero aún tenían una esperanza. Mata Nui aún existe.
pero había encerrado su espíritu dentro de la máscara de la vida. No podía permitir que un artefacto tan poderoso quedara suelto así sin más, ¿no es así? Así, Teridax expulsó la máscara de la vida del universo Matoran. Que los Toa hayan disfrutado de sus últimos momentos de felicidad, pues sería el último que verán por el resto de la eternidad, dando inicio al reinado de sombras. Pero mientras la Ignika abandonaba su cuerpo, un solo pensamiento resonaba en su interior. Era la conciencia de Mata Nui. Y una idea se repetía una y otra vez en la mente del Gran Espíritu. Una campana resonando en todo el cosmos. Regresaré. Luego de atravesar el portal, Voltras y Mazika aparecieron en un bosque. El Komatoran logró frenar el Zurkapantanos antes de estrellarse con un árbol, pero el criminal casi cae en la trampa de, por falta de un mejor término, de un slime corrosivo que se camuflaba como estanque. Este disolvió su vehículo. De su lado, Mazika escuchó a alguien acercarse. Vio lo que creía eran una Gamatoran y una Toa de agua. Les pregunta en dónde estaban y la pequeña se presenta como Toa Maku. Estaban en Spherus Magna. Y les dice que era un honor conocer a un héroe de la Unión. Y pues nada chicos, por mi parte eso sería todo. Con esto cerramos el capítulo de 2008 y realmente cerramos la saga original de Bionicle. La guía al universo de Makuta Teridax no fue lanzada en este año por nada. Aquí termina la historia original. 6 héroes con la misión de despertar al Gran Espíritu. De seguro ahora mismo tienen muchas preguntas. ¿Qué es Spherus Magna? ¿A dónde va a parar la máscara de la vida? ¿Qué va a ocurrir dentro del reino de Teridax? ¿O en serio todo este tiempo el universo era un robot gigante? Todo eso empezará a cobrar más sentido. Queda muy poco para terminar esta serie y espero de verdad tenerla lista antes de cumplir el año del primer vídeo. Aún creo que tengo tiempo. Próximamente en ¿De qué iba Bionicle? Daremos un vistazo a El Mundo Olvidado, el planeta guerrero de Bara Magna. En fin, si el video te gustó te agradecería que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos, eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo, además de la campanita por si quieres estar al tanto de cada vez que subo un nuevo video y esas mierdas. Si quieres apoyarme un poco más, puedes hacerlo volviéndote en un miembro, ahí abajo tienes el botón para hacerlo, de verdad me ayudarías un puto montón porque le estoy metiendo un esfuerzo que no veas a esos videos. Y pues eso chicos. Abajo en la descripción tienen el Discord, por si me quieren hablar, y el Twitter y esas mierdas. Y pues eso, muchas gracias por venir. Y sin nada más que añadir, Tremorox se despide. Hasta luego.